Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el Dr. Santiago Espinosa y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo Inteligente. El día de hoy estoy aquí con una persona muy especial, un maestro, alguien que estuvo muy presente desde varias etapas en la carrera, desde muy tempranas, y alguien que personalmente admiro mucho como persona, que es José Villela. Muchas gracias por estar aquí, José. No, hombre, al contrario, Santiago. Gracias por lo de maestro, ¿no? Bueno, se me va a subir. Ay, sí. No, pero qué gusto verte ahora en esta nueva etapa. Sí, la verdad es que ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Es un poco chistoso, ¿no? Ahorita ya no estoy en el salón de clases contigo. Ya no estás en el salón de clases, ya te escapaste. Ya. Ya tienes cédula. Ya por fin. Sí. Ese es el problema, que ya rápido se pasa el tiempo y, ¿no? Sí. Si te portaste mal como maestro, ahora te toca atenderte con tus exalumnos. Pues entonces ya hay que portarnos bien todos. Hay que mejor. portarnos bien, no, pero qué padre verte y pues sí, se pasa el tiempo rápido, ¿no? Sí. Y bueno, José es especialista en psiquiatría y lo invité porque quiero hablar de él sobre varios temas que creo que son pertinentes en la sociedad actual, desde cierto manejo de las emociones hasta, pues quizás ya ciertos trastornos del estado de ánimo que actualmente creo son muy frecuentes, ¿no? Claro, no, pues digo, qué bueno que incluyas este tema en tu agenda y creo que puede ser muy útil hablar de ello, ¿no? A veces dejamos lo emocional y dejamos toda la esfera psicológica al último y creo que impacta muchísimo en el bienestar de las personas, así que pues qué bueno que haya esa apertura y yo feliz de platicar de estos temas, me encanta y pues ahora sí que listo para lo que quieras preguntar, ¿eh? Pues algo que he tenido como muy presente, creo que en cierta medida ya como, o sea, no sé si siempre ha sido así, si en otras épocas igual era de esta forma, pero creo que estamos ya acostumbrados a vivir un poco ansiosos, ¿no? Como que siempre preocupados por el futuro, como lo que se viene, no sé, cómo lo ves tú en la perspectiva de la salud mental y la gente cómo piensa en el presente. Bueno, tienes un punto muy importante, o sea, el estilo de vida en general de las sociedades actuales se ha vuelto cada vez más demandante, ¿no? Piensa en, no sé, sociedades más antiguas y los problemas que tenían, si bien no eran menores, eran bastante diferentes, ¿no? Ahora el mantener un estatus, el mantener un nivel de vida, el obtener un ingreso económico, todo se va volviendo cada vez más complicado y eso lleva a que los mecanismos pues que tienen las personas o que tenemos las personas para lidiar con ese estrés cotidiano muchas veces se vean rebasados. Piensa, no sé, en alguien que tiene que mantener 2 trabajos, por ejemplo, para sacar adelante su familia, o quien tiene que hacer muchas cosas al día, ¿no? En esta como demanda que a veces nos ponemos de ser bueno en todo lo que haga, ¿no? Ser buen deportista y buen médico y buen no sé qué, y entonces al final pues sí, se estira mucho la cuerda y eso puede llevar a que haya un punto de quiebre psicológico, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas que tiene una persona como normal para lidiar con esto? O sea, ¿qué es lo que define si alguien se puede como, no sé, mantener como en cierto, o sea, con cierta estabilidad o alguien que ya se puede ir como hacia algo cada vez más, pues que se acerca hacia algo clínico, hacia un trastorno ya más establecido? Bueno, mira, hay muchas herramientas que permiten que las personas se adapten a entornos muy adversos. Es impresionante la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y estos mecanismos de adaptación pues pasan desde estrategias cognitivas, estrategias conductuales, también la experiencia te va curtiendo para hacerte cada vez pues una persona como más capaz de lidiar con lo que te enfrentas, ¿no? Hablando de la esfera como de la normalidad, ¿no? Ahora, también es cierto que esta normalidad en cualquier momento podemos pasar a un entorno ya más clínico, cuando cualquiera de estos síntomas que desarrollamos, por ejemplo, una ansiedad se vuelve muy extrema, se vuelve ya una fuente de mucho sufrimiento, de mucha disfunción, eso puede llevar ya a constituir un trastorno mental propiamente, ¿no? Y esa es la línea que a veces cuesta trabajo delimitar, de cuándo una emoción o un sentir es normal y cuándo ya se puede estar volviendo patológico, ¿no? Pero
esta división entre los sanos y los enfermos como que no es tan clara, y es una línea también que muchas veces podemos estar como fluctuando y confundirnos, ¿no? Si lo que siento es normal o no es normal, ¿no? Y en ese sentido, como ¿cuál es una señal o cuáles son como los datos para decir, ok, esto ya no es normal, debo buscar ayuda? Bueno, esto es muy debatible, aunque cada vez existen más directrices para que a nivel mundial hablemos de lo mismo, porque como entra el criterio, ¿no?, de una persona, uno puede tener un umbral diferente para la búsqueda de ayuda. Pero tenemos una gran desventaja en salud mental respecto a otras áreas de la salud, ¿no?, que tiene que ver con los mecanismos con los que podemos llegar a un diagnóstico. Si te fijas, en muchas enfermedades, al contar con pruebas objetivas, como por ejemplo, no sé, vas a medirte la glucosa, te sale en una cifra muy alta y dices, pues ahí está un diagnóstico objetivo, ¿no? Tiene diabetes esta persona o tiene intolerancia a la glucosa. En salud mental no tenemos ese tipo de pruebas que nos soporten de manera objetiva los diagnósticos. Lo que tenemos son criterios diagnósticos. Y entonces, cuando vamos viendo una persona que tiene ciertos criterios y que los cumple por temporalidad, de una manera obviamente con criterio, ¿no?, porque tampoco se trata de hacer checklists nada más para decir, tienes este síntoma y este síntoma, eso nos da como resultado este problema, ¿no? Puedes llegar entonces a entender que ese complejo de síntomas en una persona en particular, analizando su contexto médico y psicosocial, puede constituir ya un problema de salud mental. Y entonces el umbral muchas veces está dado por la pérdida de la funcionalidad. Nos fijamos mucho en la funcionalidad. ¿A qué nos referimos con funcionalidad? Pues literalmente a cómo se desempeña una persona en todas las esferas de la vida, desde la esfera personal, afectiva, familiar, laboral. Y pues un punto muy importante en la salud mental es justamente cómo se desempeña en su día a día la persona, ¿no? Cuando algo afecta la funcionalidad, entonces es muy probable que se trate de un trastorno, ¿no? O sea, ya sería cuando alguien se ve como pues afectado en el desempeño académico, laboral. Exactamente, cuando ya la calidad de vida está muy afectada, y también cuando pues empiezas a ver repercusiones, como dices, en diferentes parámetros alrededor de la vida de esa persona, ¿no? O sea, me imagino que muchas veces antes de llegar a ese punto igual ya sería bueno, sería, pues digo, quizás pecar de precavido, buscar ayuda. Y yo me imagino que ya cuando ves un impacto tan como directo sobre un área así, pues ya es una prueba como mucho más clara de que realmente pues no hay que esperar, ¿no? Exacto, y la mejor estrategia en salud mental es la prevención, ¿no? Y la prevención pues pasa por primero aprender sobre estos temas, y en segundo también por atrevernos a buscar ayuda en el momento adecuado. Como en otros problemas de salud, si te esperas mucho, pues se complican las cosas, ¿no? Es como cuando, no sé, una enfermedad como una gastritis, te la vas llevando durante muchos meses, se vuelve una úlcera, ¿no? Claro. En cambio, si la detectas a tiempo y se te hacen los estudios a tiempo y recibes un tratamiento, pues esto tiene muchas probabilidades de solucionarse bien, ¿no? El tema es que nos esperamos. Y hay también otro factor que hace que la atención esté muy retrasada, que tiene que ver con los estigmas, los miedos y también el difícil acceso a los servicios de salud mental en general en la población, ¿no?, que es pues terrible. En México se han hecho estudios que una persona con ansiedad más o menos tarda unos 10 años en llegar a atención. 10 años. 10 años de estar sufriendo y de estar pensando que la vida es así, ¿no? Cuando en realidad van a tratamiento y dicen, híjole, ¿por qué me tardé tanto?, ¿no? Y esos 10 años, o sea, más o menos, como cuáles son los factores que lo demoran, o sea, el conocimiento de la sociedad actual, temas del sistema, o una combinación, o como qué cosas. Sí, mira, te voy a dar algunos datos que son arrolladores y que nos dan un poco de luz. En los países de ingreso bajo o medio, como el nuestro, se estima que el 85% de las personas que tienen enfermedades mentales graves no tiene atención. Okay. Imagínate, 85%, ¿eh? Y diría, si en los países de ingresos altos debe ser muy bajo el porcentaje, y la realidad es que no, hasta un 40% de las personas con trastornos mentales graves, incluso en el primer mundo, no tiene tratamiento.
Entonces vemos que la parte socioeconómica claramente influye, ¿no? Pero también hay otros factores, como por ejemplo el estigma, el pensar yo no estoy loco, yo no estoy mal, el que haya también como pues este señalamiento a quienes acuden a atenderse, y también pues la falta de recursos humanos y materiales en salud mental. Somos pocos especialistas en psiquiatría en el país para la población que tenemos. Estamos hablando de que, no tengo el dato exacto de cuántos somos, pero entre 4,000 y 5,000 psiquiatras para toda la población. Imagínate, haz divisiones entre el número de población, ¿no? No, sí. Y todos, bueno, un porcentaje muy alto, hasta un 80% estamos concentrados en ciudades grandes, nada más Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y de esos que estamos en la Ciudad de México, el 80% están en Tlalpan, en la zona de hospitales, ¿no? Y entonces mucha gente literalmente no tiene un servicio de salud mental a la mano, un servicio público, ¿no? Un servicio privado, pues claramente el factor económico es lo que lo vuelve muy inaccesible, ¿no? Y también lo puedes ver en función de los parámetros como económicos. O sea, el porcentaje del presupuesto de una nación que se destina a salud te da una pista de por dónde va el sistema sanitario, ¿no? Y del porcentaje de ese presupuesto para salud, lo que se destina a salud mental, es la verdad de risa, ¿no? O sea, el 1% más o menos. O sea, del 100% de salud, solo el 1% va para salud mental. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia, estaba revisando hace poco el presupuesto del año 2021, el PIB, ¿no? Y lo que se está proponiendo en el paquete económico, bueno, se propuso para el 2022, es 9.6% menor el presupuesto de este año que el de 2013. Vale. Y esto porque se está teniendo que destinar también más dinero a otras cosas, dada la pandemia y todo lo que se nos ha atravesado, que pues literalmente lo primero que se sacrifica, por así decir, es la salud mental. Y ahora que estamos ya viendo las secuelas del COVID, imagínate todo lo que viene, ¿no? En temas de problemas afectivos, de duelos, de ansiedad, también de todos los impactos en la salud mental que ha tenido esta pandemia, ¿no? Sí, se acaba muy corto Muy, muy corto. Entonces no hay personas, no hay recursos. También sin el Seguro Popular quedamos como muy descubiertos para la asignación también de recursos a población más vulnerable que no tenía ningún tipo de protección. Entonces realmente una persona que tiene un problema de salud mental se enfrenta a muchos retos de entrada, ¿no? Que pues eso complica aún más las cosas. Ya. Y en la vida diaria una persona, no sé, o sea la vida está llena de matices, ¿no? Como estaba viendo tu TED Talk, que por cierto recomiendo mucho a los que están escuchando esto, chequen la TED Talk de José Villela, está en YouTube. Y es que la vida está llena de matices, ¿no? O sea, que no podemos venir y esperar que todo siempre sea como, pues, no sé, felicidad pura y todo bonito y color de rosa. O sea así como está lo bueno, van a haber pues situaciones adversas, ¿no? Pues sí, totalmente. Digo, gracias por la recomendación de la TED Talk. Si me quieren ver ahí cuando era un jovenazo, porque ya fue hace varios años. Sí. Pero platicando, pues sí, de los cambios que la vida puede tener, ¿no? Y creo que estoy completamente de acuerdo contigo que vivir no es solamente disfrutar. Y a veces pensamos que cuando dices vive la vida, es disfruta, ¿no? Y no, vivir la vida es más bien como soltar, como dejarte llevar a veces por la ola y estarás arriba y estarás abajo. Y en esta dinámica es cuando realmente experimentas pues todas esas facetas, ¿no? Y sí, la adversidad está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina y para todos. Ahí sí nadie se salva, es algo como inherente a nuestra condición humana y sin embargo creo que no tendría por qué ser esto un motivo para estar pues permanentemente alerta ni tampoco decepcionados de la vida, sino entender que la vida es así, como dice, un matiz, ¿no? No es rosa, no es negra, tampoco es blanca, es una mezcla ahí grisácea, pero muy bonita, ¿no? Y ahí lo importante para la gente, o sea, que es entender que eventualmente va a haber una situación difícil y cómo, o sea, y cómo se pueden preparar o qué es lo que tú piensas que es lo más importante en ese sentido. Pues mira, mucho es primero empezar por normalizar que la adversidad está,
Ok. Y se nos ha bombardeado también mucho desde los medios, desde la cultura del no sufrimiento, desde la cultura del descarte, desde el relativismo, ¿no? Como decir, a ver, vamos a vivir sin considerar ese aspecto, como no sufras. Oye, pero es que tengo este problema. Sí, el sufrimiento es opcional, te dicen, ¿no? Sí. Sí, todo es cuestión de actitud, ¿no? Entonces, voltea a ver el sol, agradece la vida y sigue adelante. Y mucha gente lo hace de una manera muy mecanizada sin detenerse a considerar que la adversidad sigue ahí, ¿no? Entonces, el primer punto es aceptar la realidad de que estadísticamente todos como personas nos enfrentaremos al menos a 3 eventos vitales traumáticos fuertes. Ya sea una pérdida, un accidente, una enfermedad, alguna cosa que realmente te pegue, ¿no? Y eso es por pura estadística. Entonces no es pregunta si eso va a llegar. Si no ha llegado, llegará, ¿no? Lo cuento ahí en la plática. Yo tuve un accidente, para los que no han visto la plática o no sepan de mi historia, tuve un accidente a los 23 años en el que un camión de basura cayó desde el segundo piso del periférico y me aplastó en el coche en el que yo iba. Y este accidente pues me ocasionó una lesión en la médula espinal. Desde entonces he vivido con secuelas de este accidente y pues me ha permitido ver como ese otro lado de la vida, que no es peor, ¿eh? Yo no te diría que cuando te pasa algo necesariamente tu vida es peor, se vuelve tal vez diferente, más profunda en algunas cosas y pues aprendes a ver otro aspecto también, ¿no? Que la vida no es cuánto tienes ni cómo te ves solamente, ¿no? Que a veces le damos demasiada importancia solo a esos aspectos, ¿no? Y pues sí, vale la pena también voltear hacia adentro, a ver también esos lados de nosotros que no tenemos quizá tan desarrollados, tan estéticos, tan cuidados y decir, oye, también vale la pena trabajar con ese yo interior, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante justamente de tu plática es que es muy importante tener como una red de apoyo bien cuidada, ¿no? Bien, o sea, con buen mantenimiento y saber, pues, o sea, no sé, igual y tu núcleo cercano, que pues, quién te va a apoyar el día que lo necesites, ¿no? Sí, totalmente. La mejor inversión que puedes hacer en la vida como factor protector es tener una buena red de apoyo. Ahora, hay gente que hemos tenido el privilegio, muchas veces no tanto por nuestros méritos, sino simplemente por circunstancias, de nacer en una familia, ¿no? Con ciertas características, en una familia que está pendiente de tus necesidades, como tú lo estás de las necesidades de los demás de tu familia, pero no todo mundo. Entonces, sea cual sea el caso, si tienes una familia, tienes una pareja, tienes una red de amigos, claro que hay que cuidarla y dedicarle tiempo. A veces pensamos que es solamente estar, ¿no? Y no, a ver, se necesita pues también interesarte en la vida de los otros, también estar para los demás que están librando sus propias batallas. Y esto solo se consigue cuando le dedicas tiempo, ¿no? Yo estoy convencido que de las mejores manifestaciones del amor es la entrega de lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, ¿no? Claro. Y entonces simplemente preguntar, hacerte presente, estar ahí, es algo que determina muchas veces el que esa red se mantenga pues sólida. Y también en el sentido como más amplio, ir haciendo nuevas redes. Yo creo que también conectar con esa tendencia social que como seres humanos tenemos, de hacer buenas amistades. Y con buenas amistades me refiero, pues no nada más con quien te diviertas, eso puede llegar a ser algo muy trivial, ¿no? Los cuates para el relajo y para la fiesta generalmente no están cuando llega el camión de basura, cuando llega la adversidad, ¿no? Entonces, cuando pienses en tus amigos, hazte esta pregunta. Si estoy en un cuarto de hospital con un pañal y huele feo y me siento mal y estoy de malas, ¿estaría este amigo ahí conmigo? Si la respuesta es sí, pues creo que es una amistad que vale la pena que trabajes mucho. Si la respuesta es no, no te digo que te dejes de llevar con esa persona, pero ten muy claro que no es tu amigo, es tu cuate, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no tenemos tampoco 200 amigos como en Facebook o 15,000, ¿no? Como hay gente que tiene. Probablemente tienes unos 3 o 4 amigos reales en la vida y eso está muy bien, eso es muy valioso, cuídalos. Tampoco se trata de acumular, no venimos a acumular tampoco relaciones, sino más bien yo creo que a profundizar, ¿no? En la vida de nosotros y de los que queremos, ¿no? Claro. Yo tengo una duda, algo de hecho te lo comenté hace unos instantes antes de empezar a grabar.
O sea, creo que es muy importante como quizás abordar los temas de salud mental desde cómo lo percibe uno mismo o cómo lo puede llegar a experimentar, pues, quien está escuchando. A mí luego me da mucha curiosidad cuál es la manera más apropiada de nosotros darle apoyo a otra persona en ese sentido, porque creo que, pues, a veces, no sé, a veces no entendemos, o sea, creo que pues, los trastornos del estado de ánimo, etcétera, pues, o sea, no tienes que estar en una situación mala de vida para tener un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, ¿cierto? Totalmente. Y hay un error ahí de concepto de que quienes sufren trastornos de salud mental tienen vidas muy complicadas objetivamente o han vivido experiencias terribles. Esto no es así. Los determinantes de la salud mental van más allá de la persona. Muchas veces son socioculturales, hay una parte obviamente biológica, ¿no? Hay otra parte también psicológica. Y entonces la mejor manera de acercarnos a esto es empezar por normalizar dentro de nosotros la búsqueda de ayuda. Bueno, ahorita nada más para los que están escuchando o viendo este episodio, les pedimos una disculpa. Hay un perro aquí muy cerca, está ladrando ocasionalmente, entonces si se mete el ruido, una disculpa. Pero bueno, es bueno para enseñarles un poco a tolerar la frustración, ¿no? Sí, es una prueba para mantener la atención, que no nos distraiga aquí el perrito que está invitado al podcast también. Sí, ya lo vamos a traer mejor que se venga. Sí, oye, porque está con todo su ladrido, pero no, pues es parte de un invitado más, ¿no? Sí. Y bueno, algo que yo tenía muchas ganas de preguntarte es, Sí. o sea, una cosa es cómo experimentamos o cómo nosotros vivimos nuestra salud mental y nuestras emociones, pero creo que otra muy importante que a veces, por lo menos yo no sé bien cómo actuar, es desde la otra parte, desde cómo tú puedes apoyar a una persona que sabes que está con depresión, con ansiedad, sin caer en esos típicos como estigmas o juicios o sin decirle a las personas como, oye, pero tu vida está muy bien, ¿por qué te sientes así? O sea, creo que realmente pues no se tiene que estar en una mala situación de vida, siendo lo que sea que eso signifique, para tener emociones y cambios en el estado de ánimo, ¿no? Claro, mira, yo creo que pasa por muchos niveles. O sea, el primero es quitarnos nosotros mismos esos mitos y leyendas respecto a la salud mental para que primero lo normalicemos dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces cuando se propone a alguien que busque ayuda en temas de salud mental, se hace como agresión, ¿no? Ya busca ayuda, estás muy mal, Vete ¿no? a terapia. Como una especie de juicio, ¿no? Sí, sí, sí. De, oye, ve a terapia, ¿no? Vete con el doctor Villela, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿por qué, no? ¿Yo por qué? Ve tú, ¿no? Ve a tu abuela. Y entonces se vuelve una relación ahí, pues obviamente hostil y una manera hostil de plantearlo. Todos tenemos algún conocido, algún tío, familiar imprudente que, por ejemplo, puede hacer un comentario en la comida familiar y decirte, ¿no? Oye, ya estás súper nervioso, vete a buscar ayuda, ¿no? Y se toma como una agresión, como una especie de intrusión en tu vida, ¿no? Entonces, la mejor forma es desde la empatía, ¿no? Y cuando lo haces de manera empática, lo haces de manera tranquila, cuando realmente te interesa la persona, eso se percibe, ¿no? Y a mí me preguntan mucho cómo hacerle para ayudar a alguien a acercarse a ayuda. Una estrategia es hacia el bienestar, como decir, oye, a ver, no porque estés muy mal, sino porque puedes estar mejor. Y tenemos que hacer todo para que estés mejor, ¿no? Así como si un amigo tuyo te dice, oye, me duele muchísimo una muela, le dirías, oye, pues ve al dentista cuanto antes. Aquí también hay mucho que hacer al respecto. Entonces, puede ser una intervención o una decisión que salve vidas incluso. Nunca sabes la magnitud del sufrimiento de una persona. Así que si te interesa realmente un familiar o un amigo y lo ves pasando por algo así, pues al menos inténtalo. Al menos pon de tu parte para que esa persona obtenga ayuda, ¿no? Muy bien, me parece muy, muy orientador eso. Y algo que también, o sea, yendo por esa misma línea, ¿qué cosas son las que, o sea, si no sabemos cómo ayudar, por lo menos debemos evitar? O sea, está bien ya, como se dice, tener una idea de cómo, pues, igual y motivar a alguien para buscar ayuda, pero si no podemos hacer eso en ese momento, por lo menos qué cosas deberíamos evitar. No sé, el típico ánimo, échale ganas. Exacto, como dices, si no vas a ayudar, por lo menos no desayudes, ¿no? Exacto.
Sí, porque luego, pues, digo, sin la intención necesariamente consciente, se puede hacer mucho daño. Mira, hay que empezar por cambiar hasta la manera como nos expresamos muchas veces. Eliminar de nuestro lenguaje palabras como el loco, la locura, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos en la tele, ¿no? Es que este político tuvo una idea esquizofrénica, ¿no? O utilizamos este tipo de palabras que no contribuyen y al contrario, solamente estigmatizan aún más, ¿no? El considerar, por ejemplo, a que quien tiene una enfermedad mental es peligroso, que, no sé, se comete un crimen y dicen el que lo cometió tenía un problema de salud mental de este tipo, ¿no? Eso solo abona a que se polarice la sociedad. Y cualquier estigma, no nada más en salud mental, cualquier estigma, sea por raza, por orientación sexual, por ideas políticas, cualquier estigma lo que hace es finalmente pues etiquetar y disgregar, separar, ¿no? Y como cualquier etiqueta, no te permite ver el contenido de las personas, ¿no? Eso lo veíamos en clase, me acuerdo alguna vez, ¿no? En la materia que tuve el gusto de darte ahí a ti, a tu generación. Y el punto es, pues justo eso, no estigmatizar, es la mejor manera de abrir el camino para quienes necesiten este apoyo, ¿no? Y también informarnos. Por ejemplo, muy pocos médicos generales saben a dónde canalizar a pacientes que tengan problemas de salud mental. Y es una parte del interrogatorio también al que muchas veces le huimos, ¿no? No, yo no soy psiquiatra, yo no pregunto cómo se siente al paciente porque no me vaya a decir que se siente mal y luego qué hago con ello, ¿no? O a mí me estresa que me lloren enfrente de los pacientes, entonces mejor luego o los callo o los mando a algún lado, pero el punto es informarnos, cómo ayudar, ¿no? Y no tenerle miedo a pues esa vivencia emocional que nuestros pacientes, a los que nos dedicamos a la medicina, pues claramente tienen y tienen frente a nosotros, sea cual sea su diagnóstico y sea cual sea tu especialidad, ¿no? Claro. Imagino que a veces, o sea, ya hablando como de relaciones personales y cuando alguien más está sufriendo, pues a veces ni siquiera es necesario decir algo, ¿no? A veces solamente con estar ahí puede que sea como, pues, un apoyo, ¿no? Sí, totalmente. A veces pensamos que quien necesita ayuda está necesitando de nuestros consejos o de que llenemos los silencios con nuestras ideas, ¿no? Exacto. Y esto pues a veces no, más bien pocas veces contribuye. Mucha gente ha dicho que se ha enfrentado a este tipo de problemas. No necesito que me digas nada, solamente escúchame y pues tiene sentido, porque la catarsis es eso, sentir que tienes una escucha, un hombro sobre el cual apoyarte para sacar lo que estás sintiendo, sin ser juzgado. Se trata de crear entornos donde te sientas seguro para hablar de lo que sientes, porque es una vulnerabilidad y estamos, como decíamos al principio, en una sociedad en donde la vulnerabilidad se ve luego como algo negativo, cuando Claro. en realidad es solamente una parte de la vida. Tenemos emociones, somos seres sensibles, lloramos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, todos tenemos una vivencia emocional que vale la pena pues aprender a conectar con ella y entender que esos estereotipos, ¿no? Que durante años hemos crecido con ellos en la cultura, no nos llevan a nada bueno, ¿no? Y si vemos a alguien cercano a nosotros que está sufriendo, o bueno, incluso quizás no lo vemos, pero algo que me platicabas tú antes de grabar es que el suicidio ahorita es un gran problema, ¿no? Un gran problema de salud mental. Entonces, como una persona cercana o bueno, o sea, bueno, tanto de la perspectiva como del individuo, como de la persona que está en su red de apoyo, ¿cómo podemos pues identificar las señales de riesgo o de amenaza de suicidio y cómo se puede como actuar en esta circunstancia? Bueno, mira, es un tema realmente complejo, el aspecto del suicidio, la prevención del suicidio, y no se puede hablar así como en general, como si solo existiera un perfil Claro. de persona que llega a tener ideas de suicidio o llega incluso a intentarlo o a cometerlo, ¿no? Pero sí podemos tener ideas generales, ¿no? Está demostrado que muchas personas que se suicidan, la gran mayoría, antes de llegar a ese punto, buscaron ayuda, ¿no? Buscaron ayuda, dieron señales, y muchas veces estas señales son ignoradas o son de alguna manera como infravaloradas y nos llevan a confiarnos, a decir, ay, no creo que se quiera quitar la vida o no creo que llegue a ese punto. La recomendación es que
más bien pequemos de exagerados a que nos valga gorro y dejemos pasar ciertas señales graves, ¿no? Una persona que tiene un problema, por ejemplo, del estado de ánimo, como una depresión diagnosticada o un problema como el trastorno bipolar, pues es una persona que está en particular riesgo de llegar a intentar cometer suicidio. Una persona que se suicida no es que necesariamente no quiera vivir, sino que realmente no quiere vivir con ese sufrimiento que está teniendo. Entonces, ayudarle a obtener esa ayuda que necesita puede ser pues la pieza que permita salvar esa vida. La depresión y otros trastornos de salud mental también son mortales. Y a veces pensamos, no, eso no es grave, eso no es urgente, ¿no? Y la realidad es que pues todo lo contrario. Hay que saber escuchar esas señales, hay que saber canalizar también a los servicios adecuados y también trabajar mucho a nivel familiar, ¿no? De las personas que conviven con personas que han tenido este tipo de conductas o que incluso han llegado a morir por suicidio. Se tiende a estigmatizar mucho también a las familias con ideas erróneas, a pensar que fue culpa de alguien en particular y tampoco va por ahí, ¿no? El punto es justamente cómo ayudar a alguien a, pues a trabajar en esos sentidos profundos de vida, controlar la impulsividad, que la impulsividad se ha llevado a mucha gente y ha ocasionado también pues muchísimas decisiones drásticas y también cuidar la exposición, por ejemplo, a sustancias, que puede ser un catalizador importante en algunos grupos de la conducta suicida, ¿no? Trabajar también en la red de apoyo nuevamente y identificar a las personas con más riesgo, ¿no? A la gente que está viviendo crisis psicosociales grandes, que tienen trastornos mentales graves y no están recibiendo ayuda. Entonces, se trata como de identificar estos perfiles de riesgo y pues nunca sabes quién puede estar necesitando una ayuda, ¿no? Si alguien que nos escucha se ha enfrentado a una idea de muerte o ha tenido por su cabeza en alguna ocasión de mucho sufrimiento la idea de terminarlo todo, primero que nada entender que esto nos convierte en humanos, ¿no? Decía Dostoyevsky que si al ser humano se le concediera morir cada vez que lo llega a pensar o a desear, ya no habría seres humanos sobre la Tierra, ¿no? Porque sí, estamos muy acostumbrados a, en el momento de la frustración, dentro de las opciones que se barajean, dices, ya, y si mando todo a volar. Sí. Pero llevar esto ya directamente a un plan suicida, a una conducta, ahí es donde podemos llegar a intervenir, desde etapas tempranas también, con los adolescentes, con los chavos, ¿no? Hacer mayores intervenciones en pues darles recursos para lidiar con las pérdidas, lidiar con las situaciones estresantes de la vida, mejorar su tolerancia a la frustración y también el manejo de todas estas herramientas como las líneas de ayuda cuando estás en agudo, a la hora que sea, ¿no? Que puedas tener justamente eso, una escucha, alguien que te ayude a canalizar ese momento, ¿no? Y hay muchos mitos ahí, ¿no? Por ejemplo, de si alguien tiene un intento de suicidio y por alguna razón, o sea, no se completa, pues luego llega la gente a decir, no lo quería hacer, nada más estaba intentando llamar la atención, ¿no? Claro. Sí, ese es uno de los mitos más frecuentes, pensar que es solamente una búsqueda de atención. Otro mito es que las personas que lo dicen mucho no lo hacen. Okay. Ese es un mito también muy frecuente. Otro mito es que si lleva varios intentos es muy probable que nunca lo consiga. La realidad es que no es así. O sea, todo depende, tío, del caso. Pero hay que quitar todos esos mitos y tomar muy en serio cuando alguien dice no quiero vivir, o estoy cansado de esta vida, o he pensado incluso en que ya sería mejor si yo no estuviera, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta pues cada situación y a partir de ahí poder ayudar a esa persona en particular. Porque sí, los mitos acaban haciendo entonces que en una casa, por ejemplo, si un hijo dice siento esto, los padres digan, tú algo quieres, ¿no? Uh-huh. No me amenaces, a mí cúmplemela, ¿no? Y entonces se vuelve hasta una especie de reto que definitivamente no acaba bien, ¿no? Claro. Y hablabas hace poco, hace unos instantes, de los estresores que se enfrenta una persona, y en ese sentido, o sea, ¿cómo se puede manejar? O sea, ¿cuáles son las estrategias para manejo del estrés que se pueden emplear? Bueno, es muy diverso y nuevamente muy variable por cada circunstancia, ¿no? Lo que relaja a una persona no necesariamente es lo mismo que aplica para otra, pero parte del autoconocimiento. Y dirías aquí, pues
yo me conozco, ¿no? O sea, tengo una idea de quién soy y que me gusta y que me tranquiliza. La realidad es que muy pocas veces sabemos estos aspectos y es una parte también de nuestra humanidad que no nos conocemos, es una realidad. No sabes bien quién eres, ni qué te ayuda, ni qué te sirve. Obviamente la psicoterapia es una gran estrategia para conocerte, también la introspección, la reflexión, algunas técnicas también de mindfulness, ¿no? Como por ejemplo las respiraciones, las meditaciones guiadas. Cada vez hay más maneras de profundizar en ese yo interno que tenemos luego tan abandonado. Y ya en el manejo específico de la ansiedad hay de todo, desde estrategias muy puntuales que te ayudan a calmar el momento, ¿no? Aplicaciones que tienen incluso estrategias de este tipo que les recomiendo mucho, digo, no por hacer anuncios, pero Claro, aplicaciones como Calm, por ejemplo, que la puedes bajar en cualquier plataforma, otra que se llama Headspace, que está muy bien hecha, y te puede dar justamente esas herramientas para que en la palma de tu mano tengas un recurso para desarrollar habilidades cuando hay tiempos de relativa estabilidad y también para el momento preciso en el que dices, ahorita siento que me está llevando el tren, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta que te digo, Headspace tiene literal audios de rescate. Ahorita estoy teniendo un ataque de pánico y pones ese audio y te ayuda a, pues literalmente ir de la mano de alguien en ese momento, ¿no? Para calmarte. Entonces, esa es una herramienta. Y la otra herramienta claramente es cuando lo amerita el uso de medicamentos, que le tenemos también muchísimo miedo en general a las medicinas en este ámbito, cuando en realidad son medicinas que estoy seguro que han salvado la vida de millones de personas, ¿no? Pero hay mucho estigma por varias razones. Uno es la historia de la psiquiatría, los crímenes que se han cometido contra la humanidad en este aspecto, y otro también es la ignorancia. Una medicina psiquiátrica bien prescrita es realmente muy eficaz y es una maravilla, pero tiene que estar bien prescrita y tiene que estar supervisada por un especialista, ¿no? Por eso se estudia medicina primero y después psiquiatría y lleva psicofarmacología, ¿no? Y también como aspecto para esta tranquilidad es que hoy en día para que una medicina psiquiátrica se apruebe en el mercado, por ejemplo por agencias reguladoras como la FDA u otras, tiene que ser particularmente segura. Justo por ese estigma a los medicamentos psiquiátricos se les somete a más rigor aún que a otras medicinas, ¿no? Okay. Entonces, acude con tu médico y platícalo, porque de verdad que si tienes algún problema de este tipo, la farmacoterapia puede ser una pieza muy importante, ¿no? Y hablando de, o sea, de medicamentos psiquiátricos, ¿tú has identificado como, no sé, o sea, creencias falsas en la población que sean como frecuentes particularmente? No sé. Sí, digo, por ejemplo, la más frecuente es todos los medicamentos psiquiátricos son adictivos, ¿no? No, yo no quiero ser adicto a otra cosa, ¿no? Ahí pues es un error. Si utilizamos medicamentos que pueden ocasionar adicciones, siempre que se empiecen a utilizar de manera inadecuada y en dosis excesivas, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Estas medicinas contra la ansiedad que seguro has escuchado, como el Rivotril, el Tafil, el Ativan, todos estos, son muy buenas para controlar algunos síntomas de ansiedad de manera rápida, pero si se abusa de ellas, pueden causar tolerancia. ¿A qué nos referimos con tolerancia? Es lo mismo que ocurre con otras sustancias como el alcohol, ¿no? Que si te tomas un caballito de tequila a diario durante una semana, pues de repente el efecto que te dio el día 1 y el efecto que te dio el día 7 ya no es el mismo, ¿no? Claro. Entonces cada vez necesitas más para lograr el mismo efecto. Ocurre lo mismo. Y estas medicinas pues, se usan por eso mismo en periodos nada más, ¿no? Y con dosis lo más bajas posibles y con adecuada supervisión. Pero los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo y otros grupos de medicamentos no tienen ese potencial adictivo, no trabajan en esas partes del cerebro, ¿no? Y luego otro mito muy frecuente es si mejoro con algún medicamento, cuando me lo quiten voy a volver a estar mal, ¿no? Otra vez falso. Se utiliza el tiempo que hace sentido usarlo, pero después se quita y regresas a tu mejor estado posible. Hay veces en que sí hay que dejar tratamientos durante más tiempo, dependerá qué tan recurrente ha sido un problema, pero en general se pueden quitar sin ningún problema, ¿no? Ese es un mito también muy, muy frecuente. Ahora, otro mito es que los medicamentos psiquiátricos tienen todos efectos secundarios terribles, ¿no?
La realidad es que no es así. Ya los medicamentos de hoy, afortunadamente, ¿no? Tienen un perfil mucho más benigno de efectos adversos, y todo dependerá de la dosis y de cómo o sea, cuál es el racional detrás de la prescripción. Uh-huh. Pero en general son bien tolerados, ¿no? Y eso pues los vuelve también como herramientas seguras, ¿no? Yo me imagino que es importante que, o sea, bueno, siempre estar conscientes de que cualquier medicamento tiene su perfil de efectos adversos y que la gente lo sepa a la hora de la prescripción, ¿no? Que lejos de intentar ocultarlo y esperar que no pase nada, pues decirle, oye, te podría pasar A, B y C, y si te pasa, buscamos una alternativa o me avisas. Porque rara vez son cosas como que, o sea, que no tienen solución, ¿sabes? Exacto. Y el chiste pues es nada más comunicarlo y tener la confianza en el médico que está detrás prescribiéndotela, ¿no? Ayer veía una paciente que me decía, es que me iniciaste tratamiento y me salió un rash en la piel, ¿no? Y empecé con síntomas también de incontinencia urinaria y empecé con molestias también en el estómago, ¿no? Y le digo, oye, a ver, vamos a preguntarle a un dermatólogo, y resulta que era una dermatitis por contacto por el cubrebocas, ¿no? Okay. El rash, y el tema urinario era una infección urinaria, ¿no? Entonces, al final, la medicina no estaba causando estas molestias, ¿no? Pero, pues sí es como bien frecuente que luego le buscamos. Ahora, si buscas en internet efectos secundarios de la aspirina... Una lista gigante. Gigante, y algunas cosas hasta súper graves, como el síndrome de Reye, que seguro te acuerdas, sí. O el Steven Johnson, y unas complicaciones que realmente son, pues, digo, muy raras, pero pueden llegar a ocurrir. El punto es pues que el riesgo siempre sea menor que el beneficio detrás del racional de prescripción de un fármaco, ¿no? Totalmente. Entonces sí, esa es la recomendación. Ahora, no son los medicamentos para todos, no se trata de vamos a meterle medicamentos psiquiátricos al mundo, no. El agua potable. El agua potable, pues no, exacto. Como le metieron yodo a la sal, ¿no? Sí. No, tampoco, pero sí cuando tiene sentido y cuando está bien utilizado en casos particulares, hacen toda la diferencia, ¿no? Perfecto. Y en general, ¿cómo influye el estilo de vida en el estado de ánimo, por ejemplo? O sea, yo que estoy, pues igual muy involucrado en temas de alimentación saludable, ejercicio, me queda muy claro que el ejercicio tiene beneficios para la salud mental, pero también ya me ha tocado ver como una cierta, no sé, corriente a personas que igual intentan como querer resolver todo como sal al bosque y haz ejercicio y creo que también pues claramente todo suma, pero obviamente el hecho de tener un buen estilo de vida me imagino que no, o sea, nunca va a eliminar el hecho de que se necesita ir con un profesional, psicoterapia, etcétera, ¿no? No sé cómo influye el estilo de vida también en esa parte. Bueno, yo creo que el estilo de vida saludable es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Uh-huh. O sea, es necesario, yo siempre les explico a mis pacientes que tenemos que conceptualizar el bienestar como una pirámide, ¿no? Y la base de la pirámide es justamente todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, comer bien, dormir bien, cuidar tu cuerpo, ¿no? También descansar, que tiene que ver con cuidar tu mente, ¿no? Es la base, y sin esa base, si no está bien cubierta, primero tenemos que empezar por ahí. Suponte que ya en el segundo peldaño de esta pirámide puede estar la esfera laboral, la esfera familiar, ¿no? Esos aspectos obviamente tendrán sus propios retos, pero como te decía hace un momento, si no cubres primero lo básico, es difícil llegar bien a esos otros aspectos. Entonces sí, la salud mental requiere de que cuidemos primero el hardware, ¿no? Y si está bien el hardware, entonces podemos instalar el software. Es como pretender bajar la última versión en tu iPhone y el iPhone ya está todo roto, ¿no? Y no lo has cargado, no le has puesto a cargar la batería. Pues a ver, no hace sentido. Por eso mismo el iPhone te pide que cuando vayas a actualizarlo lo enchufes a la luz, ¿no? Porque, para que esté perfectamente en condiciones de recibir ese otro peldaño, digamos, del software, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una persona que tiene ese equilibrio mental, ¿no? Que no quiero etiquetar como los sanos mentalmente, los enfermos mentalmente, sino que realmente nuestra versión más sana, ¿no?
Claro que pasa por el cuidado del cuerpo, por el cuidado de la mente, por el cuidado también del espíritu, ¿no? Y es pues justamente un equilibrio, de eso se trata. No es saludable ninguna fijación en un solo aspecto, solo lo físico, solo lo psicológico, solo lo espiritual, sino que yo creo que es el intercambio de todo y al final todo suma. Si te fijas, cuando estás en un entorno de ejercicio, de fitness o de deporte, ¿qué tanto influye la parte mental? Pues muchísimo. Muchas veces es lo que determina que te sientas motivado a levantarte a hacer un plan, ¿no? O que te sientas motivado a comerte la dieta que te toca ese día, o que te sientas también como conectado con el sentido de por qué haces lo que haces, a qué le estás tirando. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, solo dedicarle a eso si estás súper mal en tus relaciones interpersonales? Claro. ¿O de qué te sirve ser, no sé, súper bueno con tu nutrición, pero al final no soporta a nadie, ¿no? Como que dices, pues no vale la pena. Sí, no tiene sentido. Y eso mismo yo lo he vivido. O sea, cuando llegué a estar como en mis etapas, no sé, iniciales en lo del fitness, sí hubo momentos en los que realmente, o sea, emocionalmente no estaba bien e interpersonalmente pues terminaba muy aislado porque te meten ideas en la cabeza de no, si tú quieres verte bien y estar fuerte, no puedes salir, no puedes tomar alcohol, eso te va a perjudicar, no sé qué. Y se vuelve peor, se vuelve como algo lejos de sumarte, te termina perjudicando. Claro, sí, totalmente. Y fíjate cómo al final puedes acabar teniendo como mucho trabajo en el exterior y que dices, mira, parece una persona sana, parece una persona, no sé, con un físico de 10, un físico envidiable, ¿no? Pero ya que conoces la vivencia interna, luego dices, híjole, o sea, qué padre sería más bien que tu exterior refleje tu interior y que exacerbe, ¿no? Que tu interior exacerbe tu exterior. Y eso es lo que creo que vale la pena conectar, ¿no? O sea, llevar a la par el desarrollo tanto de un cuerpo saludable como de una mente y un espíritu saludable, ¿no? Y ahí de lo que mencionaste en el segundo peldaño, por ejemplo, que está, o sea, el bienestar, no sé, laboral, etcétera. O sea, creo que el aspecto financiero tiene un componente importante en nuestras vidas actualmente, ¿no? No sé si ese o cuál será el estresor como más presente actualmente en los adultos jóvenes o ya hacia la edad adulta. Sí, en general, ¿no? En general los adultos el tema de la manutención, de los ingresos, es de lo que más ocupa nuestra mente, de lo que más preocupación genera. Y pues no ha sido obviamente nada fácil los últimos tiempos. Ves los indicadores económicos, ves la desigualdad, ves el efecto del capitalismo así en esta competencia, ¿no? De todo el mundo peleando por el mismo Bitcoin, ¿no? Y dices, bueno, pues sí hay una fuente enorme de angustia ahí. La verdad es que desde la óptica de la salud mental, el ingreso económico no determina, ¿eh? Claro, No ¿no? determina. Vemos gente que tiene realmente situaciones económicas bien pues desfavorables y aún así mantiene un equilibrio. Así como también vemos a gente con mucha lana que la pasa fatal y que se sienten muy miserables, ¿no? Entonces, el dinero, pues obviamente sabemos que no determina, pero como ayuda hasta cierto punto, ¿no? O sea, es decir, si no tienes dinero para tus necesidades más elementales, claro que estás en riesgo de vivir pues con mucha más presión, ¿no? Como cuando a todos nos ha pasado que de repente no tienes para pagar un recibo o la tarjeta de crédito llega y dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿O para qué compré esas cosas? ¿No? Es una fuente grande de angustia. Hasta cosas más catastróficas, como de repente enfrentarte a una situación de salud o tener que hacer un gasto catastrófico por algo, ¿no? Claro. Sin embargo, se ha visto que ya a partir de cierto nivel de ingreso económico, más dinero Ya no es más. no trae más bienestar. Al contrario, como que va decayendo ya la gráfica de calidad de vida a partir de ciertas cantidades de dinero, ¿no? Y ni siquiera tanto, ¿eh? No creas que el punto de quiebre es ser millonario, no. Necesitas lo que necesitas, nada más. Y todo lo demás acaba siendo pues un añadido que te puede dar lujos y comodidades, pero también puede abrir la puerta a muchas frivolidades, a muchas rivalidades, a muchos pleitos, a vivir en problemado, ¿no? Claro. Y eso pues también para muchos no es la visión que tenemos de calidad de vida, ¿no? Claro.
Oye, qué buen orador eres. Deberías dar una clase de habilidades de la comunicación. Oye, pues a ver si me proponen alguna universidad. Nah, no. Sí. Sí, pues ahí en nuestra alma mater, ahí tengo el gusto Sí. de seguir en esa materia. Yo Gracias. sigo aplicando las enseñanzas. Qué bueno, no seas barbero porque ya no te voy a calificar. Sigo con el pendiente. Sí, no me acuerdo cuánto sacaste en la materia. Creo que fue 6, pero ahí sí. 6, panzazo, ¿eh? Panzazo. Sí, porque estabas ahí en una etapa de rebeldía, ¿no? Ahí sí. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que, Ah, güey. de verdad, creo que era muy importante tocar estos temas. Creo que realmente no se les da, pues yo creo que el nivel de importancia que se merecen. Y yo sí me voy con muchos aprendizajes nuevos y espero que las personas que lo están escuchando también. Y te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición para venir aquí en sábado en tu tiempo libre. No, hombre, al contrario. Siempre es un buen día para platicar de estos temas, para reflexionar y pues a meter a la salud mental en la agenda, ¿no? Claro. Ahora el 10 de octubre, que todavía falta, pero es el Día Mundial de la Salud Mental, tenerlo presente y hacer un cambio en nuestra esfera más próxima. Yo creo que de eso se trata, ¿no? 10 de octubre porque justo es 10 de 10, es justo como una visión de tener ese 10 de 10 cubierto y no ignorar este aspecto de nuestra salud mental en el bienestar completo, ¿no? Claro. Porque finalmente, como tú lo dijiste, si nos vemos bien, pues eso y no nos sentimos bien, realmente pues nunca vamos a estar como ni completos ni felices. Exacto, ¿qué es lo que de verdad importa al final, ¿no? Y yo creo que si estás bien por dentro también reflejas eso afuera, ¿no? Totalmente. Y es parte también del verse y sentirse bien. Así que a trabajar en el bienestar integral y así como en el gimnasio no te pones solo a hacer un tipo de ejercicio, sino que tienes que hacer algo de todo para que sea armónico, incluye también el aspecto psicológico porque pues ahí tienes una herramienta quizá muy ignorada o un músculo, ¿no?, que vale la pena también desarrollar. Claro. Pues José, muchísimas gracias. Espero pronto tenerte en otro episodio. Claro. Y bueno, por lo pronto nos vemos en el siguiente episodio de Viviendo Inteligente. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Gracias, José.